pensando, hermanos, de manera bastante breve en esta tarde, con respecto al tema final de este año 2019, quizás como lo hizo el pastor en la mañana, podríamos hacer un bilán de lo que hemos hecho o dejado de hacer en el año 2019. Sin embargo, quisiera animar cada uno de nosotros para que pudiéramos de alguna manera entender, captar lo que Dios a través de su palabra ha hablado y sigue hablando en nuestros tiempos. Para ello, quisiera que leyéramos un versículo de la Escritura que está en el libro de Esther, el capítulo número 4. El libro de Esther, capítulo número 4. Y vamos a leer un versículo ahí. Esther, capítulo número 4. Amén, hermanos. Capítulo 4 del libro de Esther. Dice así el versículo número 14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe? ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Repito la pregunta que hace Mardoqueo a Esther. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Rogamos que nos hables a nuestro corazón. Despierta el corazón de tus hijos para que cada uno entienda, Señor, o entendamos, Señor, tus planes maravillosos para lo que tú quieres hacer con nosotros y con la iglesia que tanto amas. Habla nuestra vida por Cristo, te lo pedimos. Amén. Amén, hermanos. Aleluya. Amén. El Antiguo Testamento tiene solo 2 libros que lleva nombres de mujeres. El uno es Ruth y el otro es este que acabamos aquí de leer, el libro de Esther. Y tal como sucede con otros escritos del Antiguo Testamento, tales como por ejemplo Cantar de los Cantares, Abdías y Nahum, el libro de Esther no se menciona en el Nuevo Testamento. La mayor parte del Antiguo se menciona, como les digo, Cantar de los Cantares no habla del Nuevo Testamento, ni Nahum ni Abdías tampoco habla el Nuevo Testamento de Esther. Y este libro ha sido puesto en duda de que haya sido inspirado por Dios por muchas razones, y entre ellas porque no se encuentra nada acerca de Dios ni de la adoración a Dios. Lo único espiritual que pudiéramos decir que encontramos en este libro es el ayuno. Si no, no hay ninguna otra cosa. Ahora, esta joven Esther creció en Persia, lo que podríamos llamar hoy día Irán, y era huérfana. No se sabe si nació ahí o quizás ella vino de la deportación con Israel y se crió con un primo, ya que sus padres fallecieron, tanto la mamá y el papá. Y entonces un primo la recogió y la cuidó como si fuera su propia hija. Quizás un poco de contexto, porque a veces histórico, porque a veces no sabemos situar los libros tales como Nahum, cuando se escribió,
o quizás otros libros como Isaías, en qué tiempo se escribió, o en este mismo caso Esther, en qué tiempo se escribió. Esto fue escrito alrededor del 465 antes de Cristo, alrededor de 4 siglos y medio antes que viniera el Señor. Y los sucesos que aquí se relatan en este libro de Esther encierran alrededor de 10 años de historia, alrededor de 10 años de historia. En algunos de los capítulos hay un silencio de algunos meses, quizás 8 o 9 meses, pero en realidad toma 10 años de historia este libro. Y esta historia sucedió en el reinado de Artajerjes. Otro era Jerjes, otro era Artajerjes, de Persia. Y como les digo, pues esta historia es narrada en el imperio persa y nos encontramos aquí quizás en la primera o en la segunda oleada de regreso de Babilonia, de los deportados. La primera oleada que regresó de la cautiverio fueron los bajo el mando en el caso aquí de Zorobabel. Luego Esdras, otra oleada más, y por último Nehemías en Susa, en Jerusalén, de Susa a Jerusalén. Entonces parece que la segunda oleada es que regresan muchos judíos, pero Mardoqueo y Esther no regresan del cautiverio. Ellos se quedan en Susa, en Persia. Por cierto, si usted lee el capítulo 1 de Esther, va a encontrar que desde la India hasta el África prácticamente era el imperio persa. No recuerdo si eran 127 provincias, hablaban muchas lenguas diferentes, y cuando el rey quería dar un decreto tenía que escribirse en las diferentes lenguas del gran imperio persa. Todos los sucesos de este libro entonces ocurrieron durante el espacio de tiempo de el capítulo 6 y el capítulo 7 de Esdras. Si usted lee Esdras, entre esos capítulos es que hay que poner la historia de Esther. Como les dije, Esther era una joven judía y esclava en Persia. Había decidido no regresar a Judá. Ella no quiso regresar. Y se quedó con su tío, y quizás muchos otros, este libro muestra que muchos otros judíos tampoco regresaron y se quedaron ahí. Ahora, habiendo dado un poquito de contexto, vayamos ahora aquí a este libro, el capítulo número 3, y veamos el versículo número 5. Dice: cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él, Amán se llenó de furor, y él no se contentó con echar mano solo a Mardoqueo, pues le habían informado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Por tanto, Amán procuró destruir a todos los judíos, el pueblo de Mardoqueo que estaba en el reino de Asuero. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Voy a dar un poco de contexto. ¿Qué es lo que sucedió? Sucedió que este rey había hecho un gran banquete, había traído a muchos. Eran banquetes muy grandes que duraban no 5 horas, sino una semana entera. Y hermanos, en este caso aquí, estaban en pleno banquete cuando de repente el rey dice que se contentó con el vino que había tomado. Es decir, que como que se empezó a gozar con el vino que estaba tomando, y dice: quiero presentar a mi mujer o a mi novia o a la reina de este reino llamada Vasti. Mándenla a buscar, porque Vasti también había. Oigan acá, hermanos, aquí se está predicando. Entonces, cuando mandan a buscar a Vasti, porque ella también había hecho un banquete para las mujeres, pues ella no se sabe por qué, pero dice: yo no voy a ir, yo no voy. Entonces cuando los eunucos van y le dicen al rey Asuero: fíjate que Vasti no quiere venir. Entonces el rey se enojó y le dice a todos los que están ahí, príncipes, y le dice: bueno, ¿qué puedo hacer? Denme alguna idea. Pues sácala a Vasti y trae a otra
busca en el reino una otra reina que pueda honrarte a ti como rey, y escribe un mandato diciendo a todo el reinado que los hombres afirmen su autoridad en su casa. Así dice el libro. Entonces mandó una carta diciéndole afirmen la autoridad, hombres, en su casa. Dijo así Asuero, porque lo habían humillado delante de los demás. Entonces, ahí fue que mandan a buscar a jovencitas, y entre ellas encuentran a Esther, un lindo parecer, dice, una joven muy... Y esta joven muy bella, pues es traída también al palacio, y Mardoqueo le aconseja que no le diga que ella es judía. De ninguna manera di que eres judía. Y así sucede que, hermanos, Vasti es puesta de lado, traen a Esther, y en eso estaba este movimiento cuando Mardoqueo dice de manera muy extraña, dice que estaba fuera del palacio y Amán sale, y cuando sale y lo ve, y el único que no se inclina es él ante Amán. Todos los demás se inclinan hasta tierra, pero Amán no se inclina. Entonces a veces uno se detiene ahí y dice, bueno, Amán era tremendo porque él no era idólatra, porque él no quería doblarse ante ese hombre, porque solo se inclina los judíos solo ante su Dios. Pero los otros judíos que estaban ahí también se inclinaban a Amán. Entonces, ¿cuál era el problema entre Amán y Mardoqueo? ¿Me están escuchando? Me saco los anteojos mejor para no verlos. ¿O sí? Entonces, estamos en esa situación, y la pregunta es, ¿por qué hay un antagonismo entre Mardoqueo y Amán? Y aquí es donde quiero, hermanos, entrar a una parte más profunda de lo que a veces quizás no se comenta en este libro. Siempre se comenta de que Esther fue la reina y se acabó. Pero el punto está aquí en el antagonismo. Este antagonismo entre Mardoqueo y Amán tenía, hermanos, raíz ya hacía más de 1000 años atrás. Por ahí, por el año 1440 y tanto antes de Cristo, los judíos habían salido de Egipto, y al salir de Egipto fueron atacados por los amalecitas. El capítulo 17 de Éxodo, usted encuentra esa historia. Salen los amalecitas y van a atacar a los judíos. ¿Quién eran los amalecitas? Eran hijos y descendientes de Amalek. ¿Y quién era Amalek? Amalek era un nieto de Esaú. ¿Y quién era Esaú? Era el hermano de Jacob, en la cual siempre peleaban unos y otros. Luego se reconcilian, pero parece que la descendencia de Esaú se va apartando de Dios de tal manera que, hermanos, en el caminar se vuelven diferentes tribus, y entre ellas amalecitas, y lo que hace Dios es jurar. Él dice así, oigan, lo voy a leer, Éxodo 17, dice, el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalek de generación en generación. Es decir, que Dios no quería saber nada con esa tribu, con ese pueblo amalecita. Él tiene sus razones y sabe por qué. Pero él dijo, yo haré guerra contra Amalek toda la historia de la humanidad. Y esa guerra perpetua que hubo, entre los amalecitas y los judíos, es una imagen de la iglesia de Cristo que tiene guerra contra Satanás toda la historia. Ya en Génesis capítulo 3 encontramos, hermano, la serpiente Satanás haciéndole la guerra a la humanidad. Ya en el capítulo 13, versículo 15, lo que se llama el protoevangelio, encontramos ahí a Dios diciendo, pondré enemistad entre ti y la descendencia tuya de la serpiente. Es decir, que el enemigo nuestro, el cual el Señor combate, lo combate desde el principio de la creación y sigue siendo nuestro enemigo.
El punto es, hermanos, que Dios debe encontrar personas, o Él va a levantar o levanta personas que, hermanos, puedan ir siendo aquellas personas que vayan deteniendo el enemigo llamado Amalecita, o el enemigo llamado Satanás, o el enemigo llamado la mentira, o el enemigo llamado el secularismo, el ateísmo. Entonces, esos enemigos amalecitas contra judíos fue un antagonismo que duró siglos. Y la guerra que tenemos contra el enemigo llamado Satán es una guerra hasta el fin, hasta que Cristo venga. Será constante, una batalla intensa. Pablo dice a los Efesios que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que son potestades demoníacas que están en las regiones celestes. Y hay cristianos que hasta ignoran y se olvidan de esto. Pero el desánimo, el no querer servir a Cristo o la tibieza es también causa de los poderes demoníacos que luchan en contra de la iglesia de Cristo. Y en este caso, aquí el Señor dice: yo he jurado y haré guerra contra Amalec todas las generaciones. Para ello necesitaba Dios levantar hombres, mujeres que fueran parte de esos hermanos que iban a hacerle la guerra a Amalec. Esa guerra perpetua contra Satanás, igualmente Dios tiene que en su plan eterno ir levantando generación tras generación, porque la batalla contra Satanás es generación tras generación. Tiene que ir levantando nuevos instrumentos, nuevos hombres de Dios, nuevas mujeres de Dios. Y en la historia de esta batalla entre Amalec y los judíos, encontramos una historia que nos registra la Biblia en cuanto a Saúl. Dios le dijo a Saúl: ve, traba combate contra los amalecitas, no deja a ninguno vivo, mátalos a todos, pásalo a filo de espada, y el botín tampoco lo recojas, porque son anatema delante de mí. Y Saúl va y pelea la batalla y lucha y gana, porque Dios estaba con él. Y cuando él gana la batalla y regresa, se regresa con el rey de Agag, y se regresa con lo mejor de las vacas que habían tenido y el botín. Hizo todo lo contrario de lo que Dios había dicho en Éxodo 17, donde tenía que hacerle la guerra total a los amalecitas. ¿Me estáis escuchando? Pero Saúl no entendió este asunto de que esto era de generación en generación. Y entonces lo que hace, toma el botín y no mata. Y no mata a Agag, el rey de los amalecitas. Entonces ese hombre falló terriblemente. Y la falla fue tan terrible que el profeta Samuel viene y le dice: por cuanto no oíste la palabra de Dios, porque a Dios quiere más obediencia que sacrificios. Por cuanto no has oído la palabra, Dios te ha desechado para seguir siendo rey. Y agarra la espada a Samuel y lo corta al rey Agag y lo mata. Un hombre, un rey con una tremenda responsabilidad, se olvidó que Israel tenía un enemigo llamado los amalecitas. Queridos hermanos, no nos olvidemos, Satanás desde el 31 de diciembre en adelante nos hará la guerra todo el año 2020. Y debemos estar en vela, velad, sed sobrios, porque Satanás busca a quien devorar como león rugiente. Quiero que vayamos al capítulo 2, aquí al versículo 5, si por favor acompáñenme ahí al versículo 5. Dice así, capítulo 2, versículo 5: y había en la fortaleza de Susa un judío que se llamaba Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, benjamita. Si este Cis, C-I-S, si este Cis es lo que creemos, entonces entendemos de que Mardoqueo era descendiente de Saúl, porque el padre de Saúl era Cis y Saúl era benjamita igualmente. Entonces, pareciera que Mardoqueo tiene un descendiente, un ascendente que no obedeció a Dios, el plan de Dios de destruir a los amalecitas. Y entonces,
como les digo, si este es el padre o el abuelo, tatarabuelo, o más allá de Mardoqueo, pues es pariente de Saúl. Y en el capítulo 3, ve aquí el capítulo 3, versículo 1, dice ahí que Amán era agageo. Era descendiente de Agag, de los amalecitas. Es decir, que esta guerra que tenía Dios contra los amalecitas, al pasar los siglos, se encuentran otra vez peleando los amalecitas contra los hebreos. ¿Quién eran los hebreos ahí? Mardoqueo. ¿Quién eran los amalecitas ahí? Amán. Y para esta batalla, en la cual no venció Saúl, en la cual no, hermanos, venció cuando Dios le dijo por desobediente, para esta batalla Dios va a usar a dos personajes insignificantes en la historia de Israel, insignificantes en la historia del gran ejército y de la gran imperio de Asuero. Va a usar una jovencita que fue huérfana llamada Esther para luchar en contra de los amalecitas, el cual Dios los había maldecido en la historia. Por eso es que aquí encontramos en el capítulo 3 por qué Mardoqueo no se quería inclinar frente a Amán. Amán era amalecita. Amán sabía que había una guerra que pelear ahí. Gloria a Dios. Esa era la antipatía que había. Sabía que habían pasado 500 años desde que Agag había sido matado por Samuel. Amán lo sabía, él era descendiente de ellos. Entonces Dios hace, oigan bien esto, Dios hace nacer los instrumentos que él va a necesitar en ese momento contra el enemigo. Los hace nacer en ese momento. ¿Quiénes son ellos? Ya les dije, Mardoqueo y Esther, la valiente Esther. No crean ustedes que habían solo dos mujeres en el reino de Susa o Asuero. Si usted lee todo el libro va a encontrar que había un harem. Lo que hace el libro de Esther, o el que escribe el libro de Esther, que se cree que fue Mardoqueo, lo que hace es hacer resaltar a dos mujeres, que es Basti, otra que es Esther. Pero había una harem, habían otras mujeres, porque así eran los orientales en ese tiempo. Entonces, fíjense que Esther no es la reina, la única mujer que está en ese reino. Habían otras mujeres más. Entonces tenía que Esther, hermanos, tenía que Esther tener una gracia muy especial de Dios para que el rey se fijara en ella y no en otra. Porque si no se fijaba en ella, el pueblo de Israel estaba perdido. Y por supuesto el libro de este libro usted verá que se enfoca solo en dos mujeres. Pero no eran solo dos. Lea el libro entero y usted verá que no eran solo dos. Entonces, tan pronto como Amán lo ponen como un hombre influyente en este momento de la historia, empieza a ejercer su poder. Inmediatamente empieza a mostrar antagonismo contra Mardoqueo, aquel hombre que no quiere doblar su cabeza delante de ese amalecita. Ahora, escuchen bien esto, hermanos. Dios no hace las cosas a la carrera. Cuando Amán quiere hacer un plan para destruir Israel, Dios ya tenía sus instrumentos en el lugar preciso. No es que viene Amán y dice vamos a destruir a los judíos. Dios dice, uy, ¿ahora cómo hago? No, Dios ya tenía las cosas puestas en su lugar, porque a Dios nadie la toma por sorpresa. Entonces Amán escribe una orden de muerte para todos los judíos. Miren, no solo a Mardoqueo, sino todos los judíos, porque era amalecita. A las 127 provincias del reino, cada uno en su lengua, para destruir a los judíos. Y esto sin saber
que Esther era reina y judía. Cuando Amán hace eso, Dios ya tenía el instrumento puesto en el lugar que necesitaba. Y el rey aprobó la orden, y entonces sale la orden para destruir a los judíos, y se levanta esa tarde una horca para ahorcar a Mardoqueo. Y entonces sucede todo esto cuando Mardoqueo va a hablar con Esther y le dice lo que leímos en la introducción de este tema. ¿Quién sabe si para esta hora has sido puesta como reina? ¿Quién sabe si para esto has nacido, Esther? Era una situación desesperada. Mañana matan a Mardoqueo y sale la orden para matar a los judíos. Hermano, Dios es especialista en arreglar situaciones desesperadas. José estaba en una situación desesperada y Dios lo sacó de la situación desesperada. Gedeón estaba en una situación desesperada y Dios sacó a Gedeón de la situación desesperada. Ruth estaba en una situación desesperada, también Dios la sacó. Jesús estaba en una situación desesperada, muriendo en la cruz, siendo abandonado por el Padre y muriendo y siendo sepultado, pero el Padre lo vuelve a resucitar. Dios es experto en situaciones desesperadas. Francia vive situación desesperada. Este país está viviendo momentos de desesperación. Las iglesias son muy poco el pueblo de Dios que está fiel a la palabra de Dios. La mayor parte son personas que, hermanos, no respetan la palabra de Dios, no se levanta la voz del evangelio y no se levanta la cruz de Cristo. Estamos viviendo momentos difíciles. Estamos viviendo momentos, hermanos, donde se necesita despertar y abrir los ojos y darnos cuenta que a lo mejor para esto hemos sido traídos a esta tierra. Si quizás nosotros nos han traído aquí, y no dude de esto, de que Dios no lo hizo nacer a usted en el siglo XVI, ni en el siglo XIII, ni en el siglo I. Dios lo hizo nacer a usted no por accidente hoy en el siglo XXI, al alba o así del 2020, porque Dios tiene un propósito con usted y conmigo para servirle. Para eso hemos nacido. No hemos nacido para perder el tiempo. No hemos nacido para dedicar el tiempo solo a trabajar. Hermanos, no es solo para eso. Y si usted no responde al llamado de Dios, entonces Mardoqueo le dijo a Esther: si tú no respondes el llamado de Dios, él dice, quizás entonces Dios traerá la salvación por otro lado. Si usted no se despierta, si usted no entiende que Dios le ha hecho nacer en esta hora crítica en la que vivimos en este país para hacer algo por este país, para hacer algo por su iglesia, para hacer algo por este lugar, entonces usted no ha entendido el plan de Dios. A Dios no se le escapa nada. La Biblia dice que Cristo nació en el momento que Dios había profetizado que naciera. En un libro del Apocalipsis dice que el ángel estaba listo para el día, mes y hora y minuto y segundo para que lo que tenía que hacer. Nosotros hemos nacido en este hermano, en este siglo, no porque para azar o porque nuestros padres se encontraron de una manera extraña. No, hermanos, Dios nos hizo nacer ahora y nos puso aquí porque tiene un plan con nosotros. Para eso nos han puesto el Señor aquí. El Señor no nos puso aquí para que nos comiéramos entre nosotros, para que seamos chismosos o mentirosos o carnales o mundanos. Nos ha puesto aquí porque tenemos una tarea que hacer. El 2020 se perfila como un momento desesperado para este país, desesperado para la obra de Dios. Entonces ahora tienen que empezar a levantarse aquellas mujeres, como dice la Biblia: para esto te puse, para que salvar al pueblo de Dios. No tenga duda, yo creo en mi corazón
Y hermanos, yo quiero decirle esto, la timidez, el temor y cuántas otras cosas, incluso el mismo contexto en donde hemos nacido, quizás nos hace dudar de lo que yo les quiero decir o lo que les estoy diciendo. Diciendo, no, yo ser alguien en la obra de Dios no puede ser, yo soy muy pequeño. Pero qué más pequeño ser huérfano, qué más pequeño ser esclavo, qué más pequeño que eso. Sin embargo, Mardoqueo le dice, para esta hora Dios te puso, Esther, en el reino para salvar a tu pueblo. Gloria a Dios que para eso nos hizo nacer. Nosotros no somos, hermanos, el producto de un error. Nosotros no creemos en la creación aleatoria, que las cosas se mueven sin propósito. Dios tiene su propósito. Por eso estamos aquí. Por eso usted está sentado donde está sentado. Porque Dios lo ha querido así. ¿Entiende eso? Por eso es que Dios ha hecho lo que ha hecho con usted. Ahora la pregunta es, ¿qué está haciendo usted o qué piensa hacer? Si usted no tiene la convicción que Dios lo eligió, lo llamó para hacer una obra, la que sea. Miren, hermanos, estaban tramando contra Pablo para matarlo y había, creo que era su sobrinito pequeño que estaba ahí. Sin querer escuchó que estaban tramando contra Pablo para matarlo. Y dice la Biblia que fue a avisar para que Pablo pasara por otro lugar. Dios usó a ese niñito para salvar al apóstol. Porque para esa hora Dios lo había hecho nacer. ¿Para qué hora Dios nos hizo nacer? Para esta. Esta es nuestra hora. Esta es nuestra hora. Es la hora que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Tienes vida? ¿Tienes aliento de vida? ¿Tienes fuerza? Esta es la hora que Dios te dio para nacer. ¿Qué es lo que vas a hacer con lo que Dios te ha dado? Dios a veces utiliza instrumentos improbables. Ya les dije, una quijada de asno para matar a un montón de filisteos. Una cruz que se volvió el símbolo, que era un símbolo de maldición, se volvió un símbolo para el cristianismo de resurrección y de vida eterna. Esta es nuestra hora. Jesús nació de una mujer y vino al mundo señalado por la hora de Dios. Queridos hermanos, si todavía no entendemos que dentro de los atributos de Dios no hay una hoja que cae al piso sin que sea su voluntad, debemos entender que si estamos aquí es porque Dios nos ha puesto aquí ahora. ¿Creen eso? Cada uno de ustedes tiene su hora de servicio a Dios. ¿Cuánto tiempo? Yo no lo sé. El viernes enterramos a una hermana del departamento francés que falleció. Y estábamos esperando enterrar a otra. Pero la otra salió del hospital y esta mañana estaba en el culto. Porque la hora no había llegado. Pero la hora de la hermana, y hago así porque se sentaba ahí, justo ahí. Ya van 2 que mueren en esa silla. Pero se acabó la hora para ella. Y para la otra hermana, no, la hora todavía no se acaba. ¿Saben cuánto tiempo sirvió Juan el Bautista? 6 meses. 6 meses de ministerio. La hora de Juan el Bautista fueron 6 meses. La hora de Moisés fueron 40 años. La hora de David fueron 40 años. La hora de Cristo fueron 3 años y medio. ¿Y usted? ¿Cuánto tiempo durará su hora? Yo no lo sé. Ni sé cuánto durará la mía. Pero lo que yo sí sé es que mi hora está limitada. Y que un día se va a apagar. Un día se va a detener. Qué bueno que Esther entendió que era su hora de actuar. Cristiano o fiel en el libro del Progreso del Peregrino fue llamado al lado de Cristiano solo por un tiempito para ayudarlo y darle aliento, y después lo mataron en la hoguera. Por eso se llamaba fiel, ayudando a Cristiano en el peregrinaje de la vida cristiana. ¿Cuánto tiempo te dio Dios
o le dio a usted Dios de la hora, hablando simbólicamente de la hora. En el capítulo 16 de Lucas usted encuentra un hombre que se le pasó la hora y quería servir a Dios cuando ya estaba en el infierno y decía: déjenme ir allá o hacer el bien, dígale a mis hermanos. Dice en la parábola o la historia de que cuenta Cristo, y aquel hombre que estaba en el infierno recién ahí despertó y quería hacer lo que tendría que haber hecho estando vivo, hacer misericordia, pero la hora se había acabado. ¿Cuándo se acabará su hora? ¿Cuándo se acabará la mía? Ese no es el problema. El problema es, o la pregunta es, ¿qué estamos haciendo durante la hora de vida que Dios nos da? Cuando entramos en el propósito de Dios, usted ama a Dios, ¿no es cierto? Por eso está aquí, porque ama al Señor. Cuando entramos en el propósito de Dios, oiga bien, entonces ya las cosas no salen por azar. Ya no, las cosas no salen por azar. En la vida de Esther todo encaja, parece un azar. La belleza de Esther, bueno, habían otras bellezas también, pero no era el azar que fuera bella. El conocimiento de Mardoqueo de la trama contra el rey, porque Mardoqueo escuchó que habían algunos que querían matar al rey, y entonces él le dijo a Esther: avísale al rey que lo quieren matar. Entonces descubrieron a los asesinos, y entonces se escribe las crónicas que Mardoqueo ayudó a encontrar a los asesinos. Se escribió. Se quedó en el registro de las crónicas. No es un azar que esa misma noche, al otro día, a Mardoqueo lo iban a colgar. Pero esa misma noche al rey se le fue el sueño. Y el rey, esa misma noche que se le va el sueño, gracias a Dios que no tenía el Facebook, si no hubiera pasado toda la noche viendo su Facebook. Pero esa misma noche dice: traedme las crónicas del reino para ver qué ha sucedido, porque no puedo dormir. Y lee y está leyendo y encuentra ahí: cierto que me quisieron matar tal día y Mardoqueo me salvó la vida. Y entonces llama: ¿qué le han hecho por este hombre Mardoqueo en darle una recompensa? Nada, como que nada. Entonces se levanta el día, ya llega la hora de ahorcar a Mardoqueo, y entonces el rey ve a Amán que está afuera y lo llama: Amán, ven para acá. Le dice: quiero honrar a un hombre que me ha hecho muy bien. Y dice la Biblia que Amán pensaba para sí: el Señor quiere honrarme a mí. Entonces, ¿qué opinas tú? Y entonces Amán dice: bueno, sería bueno que le pusieras una capa tuya y algo real sobre la cabeza, el caballo real, y un hombre lo vaya a pasear por todo el reino, o por lo menos alrededor de Susa, diciendo que este hombre es honrado por el rey. Entonces Amán esperaba que dijera: ese hombre eres tú. Entonces ese Amán que quería ahorcar en ese mismo día a Mardoqueo, el rey dice: agarra a Mardoqueo y llévalo y ponle mi capa y rodea, que haga la vuelta con el caballo, y que todo el mundo reconozca que este es un hombre que yo honro. ¿Se puede imaginar la carota de ese hombre? La amargura en su alma. Porque cuando entramos en el propósito de Dios, ya no existen los azares. Es la mano invisible de Dios que mueve las cosas. Sí, sí. Le dio rabia, le dio cólera, le dio de todo. Se fue a su casa, dice que se tapó la cara, llegó a su casa. Y la mujer, por fin una mujer que habla bien en la Biblia. Por fin una mujer sabia, esta mujer de Amán, le dice: mira, estás levantándote contra Mardoqueo. Le dice: no podrás contra un judío. Así le dijo. Y él dijo: no, yo tengo que matarlo, tengo que matarlo. El secreto, nadie sabía que Esther era judía. No fue un azar. Después la mujer, Esther hace 2 banquetes, los 2, hay muchos 2 en este libro, 2 banquetes. Y después el banquete dice: ¿qué quieres, rey?
¿Qué quieres, reina? Te doy la mitad de mi reino si tú quieres. Entonces Esther, que tenía la gracia de Dios, le dijo: sálvame de la muerte porque me quieren matar a mí y a mi pueblo. Y entonces el rey se enciende en ira y dice: ¿y quién quiere matar a mi preciosa reina? Este desgraciado que está aquí. Así dice, léanlo: este animal que está aquí me quiere matar y matar a mi pueblo. Y entonces el rey sale corriendo, se va afuera. Y mientras hace eso, dice la Biblia que Amán se tiró encima, casi encima de Esther, donde estaba recostada, porque sabía que le iban a cortar en 2 pedazos. Y se tira, dice: por favor, ten misericordia de mí. Y entonces el rey regresa: y ahora quieres abusar de mi reina en mi propio palacio, agárrenlo. Y con la misma horca que quería ahorcar a Mardoqueo, lo ahorcaron a él. Dios no mueve las cosas, o sea, no hay azar en los caminos de Dios cuando estamos en los propósitos de Dios. La soberanía de Dios es perfecta. Pero igualmente las acciones, porque ahí accionó Mardoqueo. Esther accionó también, pero la mano invisible de Dios. Siempre cuento esta historia. La hermana Mercedes, que ustedes saben que ya salió del hospital, gracias a Dios, esta mañana estaba cantando aquí más fuerte que todos los demás. ¿Saben cómo ella se encontró a Cristo? Nuestro hermano Manuel iba en el metro, ¿no? Iba con una cartera y afuera dice Jesús, decía algo de Jesús afuera, sticker que decía Jesús. Y ella estaba sentada y miró eso. Y creo que se acercó y hablaron y llegó a la iglesia. Y ella me decía al hospital: si usted dice, si yo doy gracias a Dios, le doy gracias a Dios porque en la enfermedad que tengo esperanza porque conocí a Cristo. ¿Cómo lo conoció? ¿Por el azar? No, ahí había un Mardoqueo. Dios tomó eso. Hermanos, no existe el azar. Ya nunca más diga: uy, justo se frenó el auto, uy, justo cayó la cosa y cayó al lado, justo, olvídese del justo, diga: gracias, Señor, porque desde que me entregué a ti, ahora la mano de Dios invisible va moviendo las cosas sin que yo me dé cuenta, pero es Dios que va llevando las cosas, porque le quiero servir, porque para esto he nacido, para esto hemos nacido. El bien y el mal son buenos para el cristiano. Es lo que dice Job: recibimos los bienes, también recibimos los males. Dios espera cual agricultor en su viña a ver a aquellos que Él puso, que somos todos nosotros, cuál es el fruto que está dando. Y los judíos que no dieron fruto, Jesús lo dice en una parábola a los fariseos: quítenle la viña, dice, y désensela a otros. En otras palabras, quítenle la administración de la gracia y déselo a un pueblo gentil. Y los judíos quedaron en cero. Y la gracia en pueblos que no conocían a Dios. ¿Por qué? Porque vino y no encontró fruto y maldijo la higuera. La higuera de Israel, que no le dio fruto de arrepentimiento durante siglos. Entonces Dios llamó a otro pueblo, que somos nosotros. La pregunta es: ¿usted sabe que nació para esta hora? ¿Usted sabía que Dios lo hizo nacer a esta hora? ¿Sabía usted que Dios quería que usted naciera ahora, que estuviera aquí? A lo mejor no entienden. En francés me equivoqué de departamento. Yo, es que hubo componer. ¿Sabían ustedes que ustedes están aquí porque Dios los hizo nacer a esta hora y estar aquí ahora? Eso, no dude que fue Dios que los trajo. A mí me hizo nacer para estar aquí en este mismo preciso momento. Fue Dios. Yo estoy totalmente convencido. Porque había en la familia, había discusión, que estábamos en Argentina, que nos vamos para Suecia, no, mejor a Canadá. No, mejor vayámonos hacia dónde, o mejor a Francia, para el sur de Francia, y no sé qué, no sé cuánto. La cosa es que tomaron las decisiones que tomaron.
pero detrás estaba moviendo la mano de Dios y él decía, no, yo lo quiero en París. Y ahí van a llegar porque ahí lo he determinado que llegaran. Porque para esto he sido puesto, dijo Esther. Dios te llamó. Este año 2020 se está abriendo. Vamos a darle con todo la obra de Dios. Le vamos a dar con todo, en todas las áreas. Vamos a hacer grandes cosas para Dios, porque para eso Dios nos trajo aquí. ¿Creen eso? Se siente el hielo que salta para acá. ¿Creen eso, hermanos? Sí, para eso nos puso Dios. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Y termino con David. Así dice en Hebreos 13, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su generación, murió. David sirvió el propósito de Dios en su generación. Dios tiene un propósito aquí. Aquí donde estamos, tenemos que servir ese propósito. Y no que nos vayan a enterrar sin haber hecho lo que tendremos que haber hecho, como Saúl, que en lugar de acabar con los amalecitas no lo hizo. Pero Esther y Mardoqueo lo hicieron. Quiera Dios que nunca se reúnan en una iglesia o aquí para decir de qué manera te sacan del pueblo de Dios por pecador o por ser irreverente. Así como se reunieron los apóstoles en el capítulo 1 de Hechos para decir quién reemplaza a Judas. Quiera Dios que nunca se hagan reuniones para reemplazarte, porque no entiendes o nunca entendiste que Dios te hizo nacer para servir en esta hora que vivimos. Y esto fue tan tremendo que en el capítulo 8 usted lo puede leer en su casa. Gente no judía se convirtió al judaísmo al ver el favor de Dios en los judíos, y al ver el primer ministro Mardoqueo y a ver una reina judía, se entregaron al judaísmo. Ahí lo dicen en Esther capítulo 8. Me encanta esta frase. Quizás para esto has nacido, Esther. Y para eso había nacido. Y yo le digo a usted, hermano, no quizás, hermana, no quizás. Usted nació para servir a Dios aquí. Esta es su hora. Esta es nuestra hora. El gran Erasmo, el gran humanista Erasmo en el siglo XVI, que no estaba muy de acuerdo con el catolicismo, hizo una traducción del griego a latín, si no mal recuerdo, de la Biblia. Pero ¿sabe lo que se sabe de la historia de él? Ambiguo. No se sabe si dejó el catolicismo y abrazó el protestantismo. En realidad es una ambigüedad, no se sabe. Así quedó escrito en los anales de la historia. Una persona ambigua, una persona tibia. Y nosotros, sin que usted se dé cuenta, estamos escribiendo la historia de nuestra iglesia, la historia de su vida, en su familia, aquí. ¿Y qué se va a escribir? ¿Qué se está escribiendo? Vamos a orar. ¿Qué impide creer? ¿O qué le impide a usted para creer que esta es la hora que Dios lo ha puesto a usted aquí? ¿Qué impide eso? Quizá está cruzando algún valle de inseguridad, valle de la duda. Cuesta creer que estamos dentro de sus planes de Dios. Cuesta creer quizás. Quizás la timidez lo tiene paralizado. Se lo impide. Quizás la duda. Pero sepa que para esta hora usted ha nacido. Para esta hora. Esta es la hora suya.
Desde que se dijo que usted nació tal fecha, se anunció el nacimiento suyo, empezó su hora. Ahí está la fecha marcada. La otra fecha en la cual dice y falleció tal día, no la conocemos, y mientras no llegue es nuestro día. ¿Qué vamos a hacer con todo el potencial que Dios nos ha dado? El potencial más grande que nos ha dado Dios es la vida, la salvación, sus dones. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Mardoqueo sabía y le dijo a Esther: Esther, para esta hora has nacido, para marcar la historia. Quiero que cantemos un coro que a mí me tocó profundamente en mi alma, porque yo también he vivido valles de inseguridad. También he pasado por el valle de la duda en muchas ocasiones, hasta que llegué a entender que para esta hora he nacido. Esta es mi hora y no pienso dejarla pasar. ¿Y usted qué hará con la hora que Dios le ha dado de vida? Quiera Dios que entienda y que entendamos este mensaje. No se olvide, para esta hora hemos nacido. No se aparte del Señor. Si se ha apartado, regrese. No pierda la hora que Dios le ha dado, porque son días contados de nuestra vida. El tiempo es oro y no vuelve atrás.